la estatua de José Gregorio Hernández y van a recoger agua porque creen que es agua bendita, porque ahora José Gregorio, eh, que no es un tema de magia, es un tema mucho más cercano a nuestra vida cotidiana y es un tema mucho más cercano a las opciones que tenemos en nuestra vida y qué decidimos hacer con ellas. Bienvenido una vez más, gente bonita, a Lamer con Todo, todavía en nuestra tercera temporada. Hoy les traemos un episodio especial, no porque sea demasiado, no porque esté fuera el esquema, sino porque es un episodio especial por dos razones bien particulares. Una, porque es un episodio muy especial para nosotros venezolanos. Vamos a hablar del tema de la canonización de los dos primeros santos venezolanos en nuestra historia, en la historia de la Iglesia Católica, eh, la hermana Rendiles y José Gregorio Hernández. Y además vamos a hablar con dos invitados que ya ustedes han visto en este episodio en temporadas pasadas y en episodios pasados, que son nuestros especialistas, los que traemos para hablar de estos temas filosóficos y teológicos, y uno de ellos es el señor César Frick, sí, mi hermano, todavía seguimos siendo hermanos, nos parecemos, pero no somos iguales, y además tenemos barbas distintas ahora. Y el otro es también nuestro hermano, Wilfredo Curiel, el sacerdote del corazón de Jesús, ahora ya no en Alemania, sino desde Venezuela, así que estaba mucho más fácil. Bienvenido César, bienvenido Wilfredo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Carlitos, gracias por tu invitación nuevamente al programa. Creo que César tiene el micrófono apagado. No, César lo que no tiene, a ver, lo que no tiene nada que Ahí decir. sí, ahora Está pensando qué decir, está pensando qué decir. ha sido, parece que ha sido una semana Así de- larga y dura de trabajo Soy un tipo para César inocente y y ya ustedes tratan sí, la demasiado. gente cincuentenaria se resiente a sí, estas sí. horas Yo soy un tipo buena gente, inocente y tranquilo, y ustedes hacen esfuerzo Eh, porque no sea así. por despertar a la bestia, ¿no? se, Exactamente. Después se se está quejan. pagando, porque a estas horas, a estas alturas se está pagando. Mira, es bien interesante que estamos grabando este episodio hoy, porque hoy, ya te voy a decir, hoy es 25 de octubre. Eso significa Ujú. que mañana, 26 de octubre, es el 161 aniversario del nacimiento de José Gregorio Hernández en Isnotú, Estado Estamos, Trujillo, estamos en la víspera en del la nacimiento de víspera del José Gregorio nacimiento. Esto va a Hernández, salir un poco más tarde, pero estamos grabando en las segundas vísperas. en la segunda víspera, sí. La Probablemente. Estas son octavita. las primeras vísperas. La octavita. Mira, antes de que empecemos, César, ¿cómo están las cosas por allá por Bogotá? Me enteré que tuviste unos días interesantes, unas visitas interesantes. Sí, bueno, aquí está lloviendo todavía. El clima está complicado, pero ayer o anteayer, ayer tuve el gusto de ver a Glencia en persona, Mm. por fin. Mm. Estuvimos un rato bien chévere, estuvimos hablando de un montón de cosas. Y nada, digamos que ese fue el highlight del día, aunque solamente fue un rato, pero fue muy chévere. Muy bueno haberla visto y haberme dado cuenta de que es chiquitica. No es chiquita, es de tamaño Me lleva como compacto. por Tamaño aquí. compacto, sí. Tamaño Me lleva como por Sí. aquí. Mira, Si mide, si, ah, si mide menos de unos 50, puede ser que sea como una capillita, ¿no? so- Dice que dice San Pablo que todos somos templos del Espíritu Santo. sí, sí. Pero si mide menos de 1,50 m es una capilla. Tú sabes, es como Capilla. Es como una tú bodega, sabes por ahí. la Y si, capilla y si es de, y si es chiquita y bebe alcohol, debe ser como un perfume, como una muestra de perfume. sí. Tú sabes la capilla de la casa de la casa parroquial de San Miguel. Exacto. Esa es la capillita, como para No, 5 personas. la porcíncula, Sí, sí, como la porcíncula. la porcíncula, sí. Mira, si esta es la primera vez que ustedes están viendo este podcast y están viendo a César y a mí, de nuevo no están viendo doble, César y yo somos gemelos. Eh, César vive en Colombia, yo vivo en Estados Unidos, pero seguimos siendo gemelos, tenemos la misma edad.
Estamos, de hecho, a días de cumplir años, no le vamos a decir cuántos porque si no nos dateamos pues para este episodio. Pero bueno, para que sepan, o sea, no se confundan. César es César y yo soy yo. Te iba a decir don Julián, nos falta Julián, pero Julián lamentablemente no está aquí de Julián, momento. ese nombre me suena. Sí, es un El nombre me muchacho, él es suena. un muchacho chévere que yo conocí hace tiempo. ¿No terminaron los rezos ayer? Este, Yo estoy casi por decretar que a ese señor ni se le mienta ni se le llora. Ya pasamos de declarar Papa Julián a Sí, enterrarlo. bueno, Ahora, bueno, A sepultarlo, porque enterrarlo suena como feo. sí. A sepultarlo. Quedó sepultado. las pero Julián. las La exequias. exequia, sí, señor. Wilfredo, ¿cómo están las cosas por Venezuela? Tú tienes poco tiempo de nuevo en Venezuela. Sí, tengo alrededor de casi 2 meses y algo acá en Venezuela. ¿Cómo has encontrado a Estoy Venezuela en y una de la familia beoniana venezolana? Estamos muy bien, estamos felices y contentos porque próximamente tendremos una nueva presencia en el Caribe. ¿Ah, sí? Este, ¿A dónde? sí, tendremos una nueva presencia en el Caribe. Mira, mi hermano, qué Óyeme, grandeza. Sí, óyeme, en vamos a, Cuba. vamos a, a Pina- vamos a Pinar del Río. ¡Wow! ¿Cuándo? Entonces, eh, el 8, el 12, el 13, en diciembre. La primera semana de diciembre estaríamos inaugurando la nueva presencia de Oniana en Cuba. ¿Y Van qué a provincia? ¿La española? ver, no, es una colaboración interprovincial. Oh, wow. Va un miembro de la región de Venezuela, va a ir un miembro de la provincia española y va a ir un miembro del distrito de Ecuador. Ok, nos estás tratando de dar como una premisa. ¿Tú te vas a Cuba? ¿Cuál es échanos el cuento. No, me voy, no, soy extremadamente disidente para las tierras cubanas. Estaría difícil, ¿oíste? Que te mandaran. Sí, Bueno, sí, sería muy complicado estaría mi complicado. presencia allá. ¿Y entonces quién se va a Cuba? ¿Quién va a Cuba de Venezuela? Mira, va una persona que conoce, que si quieres, de seguro ustedes quieren mucho, Francisco Javier Luengo Mesonero. Sí. Ah, mira. Sí, Oye, qué chévere, alguien que vale. ustedes quieren mucho. Sí. Un saludo a Francisco. Da- David David de Oropesa Venezuela. por Venezuela, Ok, de Venezuela. Él es del Jarillo. sí. Yo Pero ustedes sé no lo quién llegaron a es. conocer. No lo conocí en el seminario, pero sé quién es. Oye, qué Y bien. un chico de Ecuador, un formando de Ecuador que va a hacer su experiencia de tirocinio allá. Wow. Mira, y Paco va Qué maravilla. como Entonces, superior, me imagino. y va como jefe de la misión. Wow, bueno. Enhorabuena Al parecer David va a ser el párroco, él va a ser el jefe de la misión y bueno, entre los tres harán comunidad allá en Pinar del Río. Ya de Mantua se llama la comunidad. Ya estuvieron en Semana Santa, esta Semana Santa celebraron la Semana Santa allá en esa comunidad, en un primer contacto, eso, tuvieron como 15 días, 10, 15 días allá y en los primeros contactos. wow. Entonces tenía pensado ir en este mes de, de noviembre, pero bueno, entre una cosa y otra, mientras se ajustan detalles Yeah. y permisos, cosas, se decidió que va a hacer el envío desde Venezuela ahora en diciembre. Wow. Posible que el superior general venga a hacer la misa de envío, pues que en la misa de envío, por Desde lo menos mande Venezuela. Va saludos. desde Venezuela a Cuba. La misión de Cuba va a ser llevada desde Venezuela. Wow. La misa de envíos acá. Sí. Digo Ah, acá, en Venezuela. La misa de envíos bueno, acá, Sí. digo yo. hace una semana cumplimos 5 años de presencia en Colombia. Ya van 5 años. Ah, sí, Todavía sí. no conoces esos curas, 5 César, así que años. tienes eso pendiente. No, lo que pasa es que tú estás en Bogotá, ¿no? En el centro de Yo Bogotá, estoy en ¿no? Bogotá. Nosotros estamos en Usme. Ah, Eso es como imagínate. el cementerio de allá de Bogotá. Cementerio del Sur. Algo así. Bueno, pero Sí, ¿quién de te dio verdad, miedo? es Tú como si, viviste o en sea, el cementerio, César. o sea,
Sí, Vivías pero es como cementerio, pero Sí, pero es agrícola. lejos. Es como un cementerio rural, o sea, más cementerio con frío, pues. Ah, bueno, peor todavía. Es No, una bueno, cosa que mira, queda no, muy hacia las afueras de Bogotá. enhorabuena. UME es uno de esos pueblos que fueron absorbidos por Bogotá. Mm, Tienes súper lejos el trabajo. no, Como Guarena, enhorabuena. pues. Como Enhorabuena y Guarena. Ay, enhorabuena. ¿verdad que eso es como Guarena? Como Guarena, sí. Como Guarena Guatire. No voy a decir nada para no Usme, traerme enemigos. Pero enhorabuena de verdad a la misión de Cuba. A Javi, yo a Javi lo quiero muchísimo, sus hermanas, sus padres fueron fantásticos durante mi noviciado. Tuve la suerte de conocer a sus hermanas antes de ir al noviciado cuando ellas fueron a Venezuela. Los quiero muchísimo y de verdad, porque es Cuba. Le espero de verdad lo mejor y que el espíritu los sí, guíe. pero Francisco Javier pasa como local hasta que habla. Sí, exacto. Hasta que no la boca, sí. De Hasta verdad que que habla. sí, de verdad que sí. Mira, pero bueno, hablando entonces del tema de hoy, hablemos de un poquito, yo iba a traerme esto como segunda parte, pero hablemos un poquito de cómo está Venezuela ahora con el tema de la canonización, antes de que entremos realmente en todo este tema de la canonización. Pero cómo se siente Venezuela ahora? La canonización pasó hace una semana, eso, Una semana, hace una semana, eso una fue este semana. fin de semana. Como decía, hoy estamos a Ahí, 25, mañana es 26 de octubre, la canonización fue ujú, el 18, 19, 19 de 19, octubre, la sí, semana pasada, sí, domingo pasado. domingo pasado. Está, está como te sentiste tú allá en Wisconsin o César en Bogotá, Mm, con alegría. mm, O sea, esa sensación de alegría, tú dices, es santo, tenemos dos santos. O sea, esa cosa que no se sabe cómo explicarlo, cómo describirlo con palabras, pero es un sentimiento de alegría, de esperanza, mm, de, de saber que Dios te escucha. sí, O sea, es un tema de que se dieron dos santos a la vez. O sea, una cosa, aquello que se parecía imposible se materializa y se hace posible. O sea, cuando uno ve las imágenes de la canonización allá en Plaza San Pedro, o sea, los venezolanos tenemos una particularidad, pues, o sea, el ruido, la algarabía, o sea, ujú, o sea, contabilizados aproximadamente entre tour y todas esas cosas, había más de 3.000 venezolanos que salieron de Venezuela a la canonización. O sea, 3.000. es Fíjate que cualquier fueron de cosa, sí. Venezuela que se maneja, que se registraron en la página web de la arquidiócesis diciendo que iban a eso. Más la cantidad de venezolanos que se movió por todo el mundo a ir a Roma a ver eso, ser testigo de eso. Entonces, es un tema de alegría nacional más allá de, de la tragedia, tragedia diaria que vive el venezolano en el país, o de la Es, un- realidad distópica en la cual estamos inmersos en el día a día. es una Es un, cuestión, sí, es una cuestión interesante porque es una cuestión de esperanza, por alguna razón, y que la canonización normalmente, en la mayoría de las canonizaciones, es normalmente un santo por país. En este caso son dos santos, en el caso de Venezuela. Y no solamente dos santos, sino los dos primeros santos venezolanos. Que no es, y exacto. vamos a entrar un poquito en el tema, porque eh, son dos santos de siete, Son- o sea, fueron siete Ujú. canonizaciones, dos venezolanos, pero no son los, no son los dos únicos beatos venezolanos. De hecho, José Gregorio fue el primer beato venezolano, si mal no recuerdo. No, Este, el ¿No? tercero, El tercer el beato. cuarto, el Ah, sí, cuarto beato. el cuarto beato. Ok, El cuarto beato. primero fue Madre María de San José en el año Es cierto, es cierto. 95, Sí, 90 y algo. sí, La de Choroní, sí, sí. Madre María de San 35, creo. José. Después vino Madre Candelaria de San José. Después vino Carmen Rendiles. Y por último viene Viene José San Gregorio. Gregorio. Qué interesante.
Entonces, En el 2021 fue José Gregorio. es cierto, porque él era siervo de Dios hasta entonces. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Sí, es verdad. Exacto. Yo creo que la parte interesante específicamente, porque evidentemente el hecho de que seas beato no necesariamente significa que todo beato tiene que ser Claro, canonizado como claro. santo. Son dos procesos que no necesariamente, uno no necesariamente tiene que transitar hacia el otro. En este caso pasó y pasó 2 veces. Mm. Yo creo que eso es suficientemente maravilloso, pero yo creo que también buena parte del impacto que esto ha tenido en los venezolanos dentro y fuera del país tiene que ver con el hecho específicamente de que haya sido José Gregorio. Porque si hay algo que sí es exclusivo de José Gregorio, es que es la causa más larga que ha tenido el país. Sí, Eso Es sí, la causa que más tiempo ha llevado, que ha sido, de 70 hecho, años. literalmente de todo nuestro proceso, ha sido la causa más larga. Y además tiene este tema digamos, dentro de la cultura nacional acerca de la devoción a José Gregorio, que podemos hablar después de por qué eso es bueno y malo, pero, pero este proceso de la devoción a José Gregorio Hernández tiene cualquier cantidad de años. Entonces el hecho de que al 70 fin, años. o sea, exacto, que al fin, entre comillas, se haya llegado hasta allá, ¿no? Yo creo que eso ha sido un gran impacto. La, porque literal, si tú preguntas, por ejemplo, por la hermana Carmen, pues, nadie conoce a la hermana Carmen. sí, no, no es tan No la famosa, conocen, mucha gente no no es saben famosa. quién es. Es que, de hecho, cuando canonizan a Madre Carmen en el año 2017, 18, ya, Ujú. tenemos una nueva beata. ¿De dónde salió? Sí, sí, ¿Quiénes son esas monjas? sí, ¿Dónde salió? ¿Quién es esa monja? Para muchas personas era desconocida. sí. Yo la Era conozco a desconocida. ella desde el 2012, aproximadamente, estando en Valencia, en un retiro de jóvenes, el padre Roberto Sipol habla de la Madre Carmen, y en esa convivencia de jóvenes, ese encuentro de jóvenes que tuvimos, estaban las hermanitas de su congregación y me regalaron un libro y me leí un poco la historia de ella en eso, pero era desconocida. Y en ese tiempo era ¿Sabes que venerable, la venerable Madre Carmen. yo creo que yo escuché de la Madre Carmen también en algo parecido, pero así como muy de paso, porque por las monjas de su congregación. Pero es interesante, Por las las siervas de siervas Jesús, sí, sí, señor. las siervas de Cristo. Es interesante, mira, Las siervas de Jesús sierva de Jesús, de Venezuela. porque además las siervas de Jesús creo que están nada más en Venezuela y Colombia, si mal no recuerdo, o por lo menos allí fue donde Sí, se creo que sí. inició la, No, la, la creo, congregación. Este, pero fíjate una cosa, es interesante porque el proceso de José Gregorio Hernández comenzó en 1949 y ujú, no fue beato sino hasta el 2012, creo que fue. Dom- ¿no? ¿No? O 2021 fue. Hasta el 2021. 2021, Hasta el el 2021. 2021. O sea, En plena pandemia. exacto. Y, o sea, hablemos un poco de eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto tiempo? Porque, bueno, primero, vamos a hablar primero del proceso de canonización, porque el proceso de canonización tiene sus partes. Pues la primera parte del proceso de canonización es el inicio de la investigación y del estudio de la persona, este, si tiene fama de santidad y este tipo de cosas. Y cuando se inicia ese proceso, se declaran siervo de Dios, que es lo que José Gregorio Hernández ha sido El estudio de declarado las por muchos. virtudes. Se Es el hace estudio todo de un las estudio virtudes. de virtudes para declarar siervo de Dios. Exacto. Y entonces, a partir de allí comienza, pues una vez que comienza ese proceso, la segunda parte es, creo que se me salta, Declararlo la venerable, declararlo venerable. Y la declaración de porque tiene venerable, virtudes heroicas. exacto, porque se ha encontrado que tiene las virtudes suficientes como para decir, ok, esta persona es una persona que ha seguido la fe y que ha sido ejemplo de fe es una manifestación pública de fe. En ninguna de estas dos etapas hay veneración o no hay honra pública a la persona. La tercera etapa No, es es un culto es un privado. culto muy, no, bueno, el culto comienza cuando se declaran beatos, o sea, cuando hay la ¿No? declaración. O sea, tú puedes empezar a pedirle desde que o sea, tú lo llevas a ser siervo de Dios porque la gente le está pidiendo. Mm, O sea, ok, porque la gente, el pueblo,
la congregación o el pueblo Está en re- este caso reconoce algo en ello, entonces el obispo diocesano abre una causa para, o el postulador de una congregación abre una sí, causa de una posible beatificación, pues, o de un proceso de beatificación o canonización, pero empieza desde el sensus populis, o sea, ujú, lo que el pueblo dice. sí, El pueblo dice y va diciendo, no, es porque la señora, vamos a suponer que señora, la señora Pepita de la Isabelica, un personaje ficticio, todo el mundo dice que esa señora era una santa, mm, y era una santa, y era una santa, le murió Pepita, y la gente, no, porque yo le pido a Pepita, porque yo le pido a Pepita, que todo el mundo, todo el mundo le está pidiendo a Pepita, entonces dice, la gente le está pidiendo a Pepita, vamos a investigar la vida de Pepita y vamos a proponerla como tiene olor de santidad. Vamos a investigar la vida, se hace todo un proceso y un tribunal diocesano dice, bueno, sí, tiene las capacidades para ser siervo de Dios. ok, Ahí entonces empieza un proceso de recoger otras cosas, o sea, en la fase diocesana y la fase romana, pero empiezas a recoger testimonios, relatos, presuntos milagros. Es que me hizo un milagro. Bueno, vamos a registrarlo, vamos a documentarlo, vamos a recoger las pruebas. Sí, es real. Bueno, eso adelanta muchas cosas, claro, porque Pepita me hizo un milagro. Entonces, una cosa es que tú digas, es que Pepita me hizo un milagro, es que Pepita me hizo un milagro y me hizo un milagro. Sí, está bien, te hizo el milagro. ¿Dónde están las pruebas? claro. Y esto Dime hay, dónde están las y esto pruebas. hay que Nosotros decirlo. no decimos que José Miguel, que era lo que pasaba con José Gregorio. Gregorio me hizo un milagro. Sí, está bien, Mm, pero vamos a documentar el milagro desde una claro, postura científica claro, en promotor de la justicia. El promotor de la justicia se encarga de ver que eso que tú estás diciendo es verdad, que científicamente que científicamente no se puede demostrar. Nada. y esta es la parte que Exacto. yo creo que es interesante Esta es la parte ruda. es la parte que yo creo que es interesante en todo esto, porque no es una cuestión simplemente interna de la iglesia, es una cuestión de interdisciplinaria. De hecho, parte del proceso es la examinación forénsica de los milagros, o sea que no es solamente una cuestión de un poco de teólogos o de gente Es de que la hay un iglesia que se comité médico, reunió, sino que hay un hay un comité comité médico multidisciplinario. primero Exacto, que evalúa el milagro. Si el milagro es a nivel científico, a nivel de neurológico, bueno, es un comité interdisciplinario de neurólogos exacto, que determina que eso es un milagro. Después que el comité médico determina eso, viene el comité teológico, exacto, que va a ver si verdaderamente la petición fue a través de ese santo, de esa persona, para que se considera el milagro. Es que yo le pedí, ¿cómo le pidió? ¿Cómo lo hizo? O sea, evalúan la fórmula de petición. O sea, y ese es el grupo del comité teológico el que va a decir sí o no. Entonces, de ahí pasa después al Consejo de Cardenales y dice, bueno, sí, lo aprobamos. Y después de ahí pasa al Papa. Pero el Papa tiene la potestad de declarar santo a quien quiera. Y soplace todo claro, el sí, procedimiento. y ¿Por qué? saltarse todo Por culto, o el sea, proceso. lo declara santo por culto universal. O sea, nosotros declaramos santo a Romero. No hizo ningún Ujú. milagro. Claro. Le declara santo mártir. Los mártires son, pero él la declara santo mártir Salvador Romero. No queda duda de que fue un hombre de Dios, pero bueno, ¿hay milagros por la intercesión o sanación de Salvador Romero? No, o sea, el Papa lo declaró a motu propio, es santo y punto. Porque antes era Hay, mártir. hay, hay un par de cosas que son importantes en tener en cuenta sobre la canonización, porque evidentemente el foco, y es innegable, el gran foco de todo el proceso de canonización ha sido José Gregorio Hernández, por lo que hemos hablado, por la cantidad de tiempo que tiene, por el nivel por el culto que tiene en Venezuela, por todo ese proceso, por todos En términos de marketing, el los nivel de inconvenientes y por todos los inconvenientes que ha tenido su proceso, que es un tema que quisiera que habláramos justamente porque es la gente siempre piensa, pero porque piensa que hay alguna cosa en particular por la cual
José Gregorio no fue canonizado antes, pero y las razones son muy evidentes y tienen mucho que ver con su proceso. Pero normalmente el proceso es mucho más cercano a lo que ocurrió con la madre Carmen y mucho menos cercano a lo que ocurrió con José Gregorio o con Arnulfo Romero, ya que lo mencionas. O sea, estos son casos que son extraordinarios. Y eso se demuestra también en el hecho de que, excepto José Gregorio, todos nuestros beatos han funcionado dentro de un círculo mucho más pequeño, donde hablamos, por ejemplo, de culto privado, donde la mayoría son personas pertenecientes a la vida religiosa, donde el culto privado está un poco reservado a esas esferas y no se hace público hasta el momento que se vuelve a hacer, que se tiene que hacer público. Un poco pasa lo mismo con la Madre Carmen. Lo que quiero resaltar de esto es que el proceso de canonización o el proceso de beatificación o incluso de siervo de Dios no necesariamente ocurre porque sea una cosa como que todo el mundo tiene que saber de ello. Y es que y el punto es que la santidad no tiene que ser un espectáculo. La santidad es un proceso que ocurre en lo privado, que ocurre en la vida cotidiana y que ocurre En la en el cotidianidad, círculo cotidiano de la vida. ¿Entiendes? Esa es la forma normal en que, por supuesto, hay excepciones. Arnulfo Romero es una gran excepción, pero además porque hay un mensaje muy específico respecto al martirio de Monseñor. Pero la situación, el proceso del reconocimiento, porque al final la canonización no es sino el reconocimiento de la santidad, que ya existe, nadie lo hace santo a la persona, es una cosa que ocurre en el día a día y es una cosa que le ocurre a las personas que van viviendo su vida de acuerdo a la fe y de acuerdo al impacto que esa fe tiene en su círculo más cercano. No yo necesariamente no es un sé, mega espectáculo. yo no sé si tú llegaste a ver Clase de Gracia, ¿no? Sí, Con claro, Gonzalo. Y supongo que Carlos también llegó a ver las clases de Gracia con Gonzalo. De feliz memoria nuestro querido Gonzalo. Él en tu clase de Gracia, el trabajo último que te pedía era escribir un testigo de la gracia. Entonces tú tenías que buscar a una persona que después de que tú has hecho todos tus 4 años de teología, fuese testigo de la gracia. Más o menos eso es un testigo de la gracia, es un testigo de la santidad. O correcto. sea, y tú buscabas y veías en la parroquia esto, lo otro, la persona que para ti representaba esa particularidad del amor de Dios en la vida. Un Dios que se comunicaba a través de esa persona. Alguien que tú veías que eso era testigo de la gracia. O sea, y un santo es un testigo de la gracia, que ha hecho que la iglesia lo reconoce como tal, como ejemplo de vida para todos los demás. Y exacto. Y además, que creo que ahí pegas exactamente con el punto más importante, y es que culturalmente tenemos esta idea de que los santos están allí para interceder por nosotros y para pedir milagros por ellos. El papel del santo es realmente ser testigo de la gracia, es ser ejemplo para otros, para la iglesia. Esa es su misión principal, es ser un ejemplo para la iglesia. No es decir, es que esta persona está en un nivel muy por encima del resto de las personas y no pertenece a esta realidad. Y es una cosa además que a mí me parece que el hecho de la canonización de José Gregorio apunta muy bien por el hecho de que no es digamos, de los beatos y los santos que existen en Venezuela, es el único laico. Sí. De Y momento eso te sí, demuestra el que, beato Bueno, laico. de momento es el no es que no único. trató, pero, No, pero bueno, sí, ahorita está en el proceso de canonización los de Fe y Alegría, sí. los Calvani, o sea, que son laicos. Bueno, aprovechando que estábamos hablando de Monseñor Romero, del mártir de Latinoamérica, vamos a hablar un poco de dónde comienza todo este tema de la veneración o de la honrar a los santos y de la canonización, porque hay mucho criticismo, especialmente de nuestros hermanos de otras iglesias, de otros credos, sobre el tema de los santos y hay mucha mala interpretación
sobre el tema de la intercesión de los santos y todo este tema. Hablemos un poco de cómo comienza todo esto, porque todo esto se inicia en la iglesia primitiva, o sea, se inicia en el siglo I, del siglo I al siglo III. Existe Aún más ya, allá del siglo I, Carlos. O sí, sea, el pero ser humano, o sea, el ser humano tiene la necesidad de relacionarse con un total y absolutamente otro. Los griegos se relacionaban correcto, con los dioses. correcto, Los cristianos dejan de adorar dioses, o sea, ya no vamos a adorar dioses. Eso Pablo va al Dios desconocido. Adoramos al Dios verdadero. mm, Adoramos al Dios de Israel. sí, Pero la necesidad de reconocer que hay gente que intercede por ti, o una vida ejemplar a la cual tú dices que te proteja, que te cuide, la tiene el ser humano, la tiene el ser humano. O sea, los vikingos cargaban palitos, runas, cosas, mm, amuletos. O sí, sea, el cristiano pasa de tener amuletos, carga su cruz como signo de aquello que lo protege, la cruz de Cristo, como signo de salvación, pero también encuentra que hay personas dentro de la fe cristiana que son ejemplo de vida y quieren imitar. O sea, yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como el otro, o sea, yo quiero morir como Cristo. O sea, yo no sí, soy digno de morir como Cristo era después de San Pedro, o sea, a mí me tienen que crucificar de pie, o sea, yo no puedo morir igual que el Señor, pero Pablo dirá, no, yo quiero estar con Cristo y vivir la vida de Cristo. mm, Y ser otro Cristo es asumir la competencia del bautismo, reconocer que soy llamado a vivir una vida de testimonio, de ser testigo del amor de Dios para los hermanos. Los hermanos, los primeros cristianos reconocen eso en los en mártires, los primeros mártires. Dicen, bueno, hay que asumir el martirio. O sea, sí, sí. lo Bueno, decimos nosotros de hecho, en la canción, en la canción que cantamos en los festivales, que el deseo sea siempre morir en misión. sí, O sea, sean como fuego para dar a conocer el amor de sí, Cristo. sí, Es un resumen de lo que es ser, Dios mío, de lo que estás llamado a ser. tú sabes que Es un resumen de que tú, como cristiano, tienes que ser testigo del amor de Cristo. yo soy de ese año, cuando Caracas sacó esa canción, Tú eres sí, de ese año de esa canción. de ese año esa canción, sí. César es más antiguo, porque César no estaba ni siquiera. ¿Cómo que no, muchachos? Qué No, risa, claro que sí. sí, yo soy de ese año. Mira, Mire, respeta, o menor. sea, como fuego para hacer. Fíjate, eso es muy buen punto. Entonces, el inicio de todo este tema comienza con honrar a los mártires, honrar a aquellos que han muerto como en su testimonio de fe durante la persecución. De hecho, las primeras Eucaristías se llevaban a cabo cerca de las tumbas de los mártires o en las tumbas de los mártires clandestinas. De ahí proviene todo aquel tema de el símbolo del pez, el ictus. Le vamos a dejar una imagen sobre lo que es el ictus, pero que el ictus era una forma, un código para los cristianos de saber. Ictus significa pez en griego, pero Ictis, ictus, ictis, Ictis. ictis, bueno, eso. ictis. Pero su significado es bien específico porque es, ¿cómo es? Jesús Christus, um, Tutus homini soter. hombre, pero ese es el latín, sí, pero Jesucristo, Ya, hijo Salvador, Jesucristo, hijo de Dios Salvador. Es Jesucristo, Salvador de todos los sí. hombres. Entonces era una forma de decir a los otros cristianos, este ha sido uno de los que ha muerto por nuestra causa, por nuestra fe, y en el siglo I al siglo III, honrar a los mártires se convirtió en una parte de la tradición de la iglesia primitiva. Ya después del siglo III, cuando viene el edicto de Milán, se abren a la libertad religiosa, comienzan a construirse las primeras iglesias y las primeras iglesias se construyen precisamente alrededor o encima de las, este, las tumbas de los Las mártires. tumbas, De hecho el Vaticano supuestamente está construido alrededor de la tumba de San Pedro. Y es una forma también pues, de honrar a estas personas que han vivido la fe y que han
en principio, muertos por la fe, los mártires, pero después del siglo III ya no es tanto aquellos que han muerto por la fe, sino porque la persecución de alguna manera ha terminado o ha disminuido. Existen mártires hoy día también, pero ha disminuido, y entonces ahora es reconocer a aquellos que han vivido en virtuosidad, que han vivido la fe de una manera ejemplar, y en principio eran, por supuesto, monjes, curas, monjas. Había, ¿cómo es que se llama? Las primeras monjas, ¿cómo es que le llamaban? Las que hacían el voto de virginidad, el voto de castidad. Había unas, Vírgenes, sí, las las vírgenes, vírgenes. las castas. Sí, entonces, reconocer la fe, y el testimonio de fe en ellas, y eso es lo que hoy en día conocemos como eh, el, el- el- el culto a los santos. Eh, no vamos a hablar del tema del culto todavía, Pero pero, pero es que pero es esa necesidad también del ser humano de pedirle a alguien que lo proteja. O sea, tú tienes tu exacto, mamá en el cielo y de tú dices, reconocer. bueno, tú te encomiendas cada vez que mamá, protégeme. En el nombre de mi mamá, yo le pido a tu Claro, mamá, coño, échame una ayudadita, protégeme, cuídame, o sea, exacto. mamá, o sea, ilumíname. O sea, tú en lo privado, en la esfera de lo privado de ustedes, le pedirán a su mamá o a su abuela que los cuide cuando vas a agarrar Sí. carretera, de lo más sencillo, pues, o sea, es lo más privado. Como tú de repente empieza eso, pero pedirle a alguien que tiene una virtuosidad heroica o Ujú. una vida ejemplar, entonces la gente empezó a pedirle a José Gregorio, pero ya desde que José Gregorio murió. José Gregorio empieza, el funeral de José Gregorio fue el evento de Caracas, o sea, más de Sí, 3.000 personas fueron al sí, sí, funeral de sí, José sí, Gregorio. sí. La gente empieza a pedirle a ese señor que era bueno, que era, desde que muere hasta que la iglesia inicia el proceso de virtudes, pasa un tiempo. Entre que pasa ese tiempo, se van haciendo los procesos, pero van cumpliéndose los procesos, pero a veces la gente cree que eso es expedito, eso lleva tiempo. No, claro, sí, sí, Porque sí, sí, sí. tienes que conformar un tribunal, tienes que consumar recolección de pruebas, testimonios, y la iglesia en eso es muy, muy delicada. O sea, Sí, va bueno, muy para digamos que que eso no sea es un proceso, detallado. No detallado, es pues. una cuestión que sale, sí, que alguien dijo y tal, y salimos. Mira, vamos a hablar un poquito de ese tema, porque yo creo que hay mucha confusión. O sea, cuando hablamos de protección o cuando hablamos de intercesión, hay mucha confusión, no solamente entre católicos, especialmente entre no católicos, quizás porque lo ven de afuera. Y hay esta idea de que, de alguna manera, los católicos, idolatramos a los santos, eh, O y, adoramos imagen. o adoramos imágenes. La explicación es bastante sencilla en principio. La explicación es la intercesión de los hermanos en la fe, la intercesión de la iglesia. Lo mismo que es pedirle, y yo esto lo he hecho muchas veces, lo hago hoy día, lo hice muchas veces cuando estaba en el seminario, y yo le pedía a la gente que rezara por mí, por mi vocación, por mi Exacto. encuentro, Pero y, 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 tienes que verlo, o sea, está lo directo, pero no sé si te acuerdas del pasaje evangélico del paralítico que lo descuelgan por el techo. Cuatro ujú, hombres llevan a eso, este paralítico ante Jesús y lo descuelgan. ¿Qué hacen ellos? Son mediadores. exacto, exactamente. Interceden por el paralítico ante Jesús. Quien sana es Jesús. Quien hace el Claro, milagro es es Jesús. Jesús, sí. El santo no es el que hace el que hace el milagro es Jesús. Pero hay un tema, yo creo que es el tema de contendencia, especialmente con no católicos, que es el tema de que Jesucristo es el único mediador, que es cierto, o sea, bíblicamente hablando, es el mediador, pero ¿de qué se trata en sí la mediación de los santos? Porque yo les comentaba antes de que comenzáramos, hay unos En términos para que la gente entienda, un santo es como un gestor. Ok, bueno, puede que los venezolanos entiendan un Él poco lo que es eso. Sí, sí, sí. los venezolanos entienden, un gestor, pues, él gestiona ante Jesús, ante el Padre, ante Jesús, para que Jesús accione ante el Padre. Pero te voy a decir una cosa, y esto siempre Gestiona. me causó a mí
problemas personalmente. Incluso en el seminario. Yo nunca he sido mucho de rezarle a los santos, ni tampoco he sido mucho ni siquiera de rezar el rosario. Que ya vamos a hablar de los tres tipos de culto. Pero quizás porque mi visión, o sea, en mucho tiempo, y esto cambió después con el tiempo, pero mi primera visión era esta de que la gente pensaba que era como que este santo tiene un poder especial y entonces este santo me va a poder conseguir este favor. Ahora es José Gregorio es el santo si tienes problemas médicos, José Gregorio es el santo al que hay que ir. Y es una cuestión de esta idea, de esta manipulación mágica quizás, de que si yo hago tal cosa, si prendo una vela, si hago un ritual, si digo tales cosas, tales palabras, esas palabras pueden llevar a este ser que no está en este plano, a este ser de alguna manera Si no superior. se me da, entonces no me escuchó. Exacto, a este Saiyajin, a que se convierta en Super Saiyajin y le diga a Dios, mira, hay que prestarle atención a esta cosa. Y esto es una de las cosas que a mí me costó entender de que la gente pensara así, porque yo nunca pensaba de esa manera. Pero que también una vez que yo empecé a entender el tema del tema de la intercesión de los santos, cuando hablo de intercesión de los santos, no estoy hablando de los santos canonizados, sino de los santos de la iglesia. O sea, porque todos Pero es que estamos hablamos de la llamados a la comunión de los santidad, la santos. comunión de los santos. O sea, la comunión de los santos es todos los que creemos, todos los que estamos llamados a la santidad. En el nivel en que estemos, pero todos estamos llamados. Y nuestra intercesión, cuando yo rezo por ti, cuando yo rezo por César, cuando yo rezo por cualquiera, yo estoy haciendo intercesión por esa persona. Pensamos, sí, por supuesto, que aquellos que han sido reconocidos como santos, porque tampoco es una declaración, no es que José Gregorio no era santo antes y ahora es santo a partir del 18, eso no es un diploma que le acaban de entregar, no es un certificado de santidad, es simplemente el reconocimiento de la Iglesia Universal de la vida de santidad que él ha tenido. Y que la hermana o la madre Carmen, sí. Es esta cuestión de entender que todos nosotros estamos llamados a la santidad, somos santos, quizás en potencia, quizás uno más otro que otro, no sé, pero todos nosotros somos santos y nuestra Somos oración, santos porque nuestro Padre es santo. porque O nuestro sea, Padre es tú eres santo, santo exacto, porque tu porque Padre no es una es virtud santo. nuestra, Lo que tienes es que un hacer es que tu llamado. vida sea santificable. Exactamente. Y entonces de eso se trata. Entonces eh, hay una cita que la tengo aquí de hecho, una cita del Apocalipsis que me parece que ilustra muy bien este tema. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Eso es Apocalipsis 8:3 al 5. Y habla precisamente de llevar la oración de los santos como incienso al Padre, como ofrenda, como una forma, eso, como ofrenda. Es traer al- 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 a la presencia del Padre las necesidades de los hermanos. Cuando nuestra madre ora por nosotros, y lo que creemos, nuestra madre aquí y en la otra vida, cuando ora por nosotros, ora pro nobis, estamos hablando precisamente de este tipo de intercesión, de la intercesión de los santos, de la intercesión de aquellos que nos han, este, precisamente que se han adelantado a nosotros en el camino de la santidad. Y de eso se trata también este reconocimiento. El reconocimiento a estas personas no es una cuestión de decir, nosotros somos unos pobres mortales y estos son los super saiyajines de la mortalidad. Eh,
yo nunca he visto Dragon Ball Z, pero hago demasiada referencia a ese programa. Haces demasiadas referencias a Demasiada. los Super Saiyajin. Voy a Sí. tener que verlo algún día. Pero sino Es que, es una es cuestión que de lo que pasa es que el Capitán Centella no tenía no tenía esa cosa, no. ese tipo de poderes. Sí. ¿Cómo se llama? Mazinger no tenía ese Ultraman lo poder. único que tenía era un lapicero. Candy no tenía esos niveles. Spectroman, pero bueno, eso, que es Lo que una pasa es que, cuestión lo que muy, pasa es que de muy de, repente muy, se nos es una olvida, cuestión mucho más lo terráquea, mucho más nuestra, mucho más que cotidiana. pasa es que Lo que decía Santa Teresa de Jesús, que Dios está en los pucheros. eh, este, es mucho más nuestra, de vida nuestra, que creer que esto es un nivel donde están esos bichos allá separados del resto de la humanidad. Si ese es el llamado de la humanidad, es precisamente, o sea, lo dice Juan, pasa- el verbo se hizo lo que hombre, pasa es pero que para como que el hombre se católicos, hiciera Dios, como o lo parte que de pasa Dios. es que como católicos desconocemos o no valoramos muchas cosas de nuestra vida sacramental. Mm, Ya. El hecho de nuestro bautismo nos mete en la comunión de los santos. mm, Tú has sido bautizado ujú, y asociado a la muerte de una vez. exacto, Y el día que te bautizaron, llegaron, te pusieron para santificarte, para que recibieras el Espíritu Santo en tu vida. sí, Pero el día de tu bautismo te dieron la luz de Cristo para que tú caminaras en la novedad de la luz y para que pudieras salir con esa luz al encuentro de todos los santos. Pero porque ibas caminando con una vida llena de luz. Entonces, desde el bautismo te hemos consagrado para que seas santo. Y en el bautismo eres santo 0 kilómetros. Ahí ujú, entra todo el tema de que, pero es que un niño de 0 meses tiene pecado. No, no tiene el pecado de los papás que va a mm, heredar. sí, Pero ya es santo, o sea, y el bautismo lo encierra en esa esfera de la santidad. Te agarraron y no son las esferas del dragón, pero es la esfera de la santidad que cubre al bautizado, sí. que cubre al bautizado y lo encierra y tú lo cierras ahí. O sea, tú lo envuelves en esa santidad o el bautismo lo envuelve en esa santidad y lo que va a hacer que él es puro e inmaculado, te dañe es la capacidad que tú tengas de permitir que entre el mal en su vida. Porque el niño no sabe distinguir entre el bien y el mal. Va a Claro, ir claro. aprendiendo de ti, lo que es bueno, lo que es malo, la grosería, las mentiras, las aprendes de ti, pero tú en ese momento es un carro 0 kilómetros. Y el poder del bautismo en un recién bautizado es que arropa a todos los miembros de la casa. O sea, el resplandor de la gracia arropa a todos los que están ahí. Es la Mm. fuerza que tiene el bautismo. Y nosotros lo único que queremos es que, no, vamos a bautizarlo ya porque vamos a hacer la fiesta y vamos a comer unos pequeños. Sí. No, te estás metiendo en un paquete de vida ordinaria que se tiene que ser extraordinaria, porque transforma a la persona y lo has metido y lo has inscrito en el libro de los santos para que sea santo. Y tú como papá, tú como padrino, tienes que velar que eso no se desgaste, sino que aumente, Sí. que se Eso es bien multiplique, importante, que ¿viste? Eso que aumente. Y estás entonces diciendo es bien ahí es, importante, ahí es especialmente a los donde entra lo padrinos. que tú estás diciendo, la comunión de los demás, el rezar por el otro, el pedir. O sea, tú como niño no reces, pero tu mamá pide para que te vaya bien. Exacto. Sí. O tu familia pide para que te vaya bien. Tú no las conoces, pero las monjas que están metidas en clausura están rezando para que nosotros seamos santos. Ujú. Es la intercesión es la oración de fe que sana, que santifica, que hace que el otro sea bueno. Y es el poder de la oración. El tema de los milagros es un poder de oración. No, pero es que yo le pedí a José Gregorio, le pedí a tal santo que me hiciera un milagro. El primer milagro que acontece es la La conversión personal. conversión. Sí. La conversión, o sea, la fe. Ah, es que yo quiero ser sanado. Ajá. Y para que veas que el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar los pecados, ahora te digo, levántate y camina. Lo primero que Dios quiere es que tú conviertas tu corazón y perdonar tu corazón y acercarte a Él. Es el Ahora, primer milagro que ocurre. Will, antes de Ahora, el que... milagro físico, eso es otra cosa que entra en el misterio de Dios Ujú. y Él sabrá a quién se lo da y a quién no se lo da porque sigue siendo Dios y hace lo que Él le da la gana. Suena Mira, feo, pero Él le da
ese milagro a quien quiera. Que puede ser una cosa extraordinaria, sí es una cosa extraordinaria, pero lo hace él. O sea, la chica que curó Madre Carmen, o la oración de intercesión de Madre Carmen para que estas chicas, para que Fabiola se sanara, o lo de Yaxuri Yamil, de lo de Yaxuri con el tiro en la cabeza, lo de, tú conociste a las monjas, no, las de la Consolación, las de la hermana La Glenda, hermana de la consolación, sí, sí, sí. la madre ajá, la madre fundadora de las hijas de la Consolación. Para que fuese santa, el milagro se da en Venezuela. Eso no lo sabe nadie, o lo sabe muy poca gente y la monja de su congregación. Pero es un milagro que se da en Caicara del Oroñoco. Mm, A un muchachito le come el dedo una piraña. El dedo, el papá lo agarra y le envuelve un pedazo de camisa. Sale de donde estaban pescando para la casa. Llegan a la casa y la mamá le dice que ya ese dedo se perdió, ya no se lo pueden pegar. Lo tiran en el mesón en la mesa de la casa, se van para el ambulatorio. Llegan al ambulatorio, el médico no estaba porque estaba atendiendo a una gente fuera. Regresa el médico al ambulatorio al rato, no es que llegó a los 5 minutos, al rato. mm. Llega, le ve el dedo en la mano al muchacho y dice, ¿y el dedo? No, lo dejamos en la casa, ya voy a ir a buscar. Y se vuelven a buscar el dedo. Cuando llegan, el dedo se lo están comiendo las hormigas. Mm. Agarran el dedo y se lo traen otra vez para casa, todo lleno de sangre, todo lleno de hormigas. El médico lo lava y se lo cose. Pero se lo cose, estamos hablando de que está en Caicara del Orinoco. Sí. O sea, no está en el hospital de clínicas Caracas. Una Y zona un médico que está indígena muy un rural en médico Venezuela. y un médico que está haciendo, un médico que está recién graduado y haciendo un rural, que lo único que tenía era hilo para pegar el dedo. Le pegó el dedo, se lo cosió y ya. Al día siguiente no tenía ni cicatriz. Mm, Y el dedo se amaneció el día siguiente, el muchachito del dedo tenía el día. O sea, cuando presentan el milagro, dice, no, esto es milagroso. O sea, esta es una operación que tienen que hacerlo neurocirujanos de mano para sí. conectar todos los nervios, para que un dedo que estaba morado podrido, ya. Entonces dice, Salomón Leclerc, el hermano de la Salle, la muchachita que mordió la mapanare y ya estaba muerta. Mm, Dice, son milagros que han acontecido en Venezuela y la gente no sabe. sí. Y los Sí, sí. milagros acontecen todos los días. O sea, uno dice, es tierra de santidad, es una tierra donde Dios nos escucha, que hay cosas maravillosas, sí, pero ¿tú sabías lo de Carmen Rosa Molas? No, no lo Mm, sabía. Y eso ocurrió en nuestro país. Y hemos llevado, al menos que yo sepa, 2 santos, o 2 personas para que sean santas, y los milagros ocurrieron en nuestro país y nadie se enteró, nadie. Solo las personas bueno, sí. cercanas a ese milagro. Del hermano Leclerc Nos sí enteramos sabía lo de yo José hace Gregorio. tiempo. Sí. Del hermano Leclerc sabía hace tiempo, no sé. No sé ni por qué, pero bueno, quizás porque en la vida religiosa venezolana y uno se entera de esas cosas, pero Exacto, es la vida ciertamente religiosa no venezolana. son. Pero es como lo de decir lo de la hermana Carmen. Nadie sabía que era la hermana Carmen hasta el Mm. 2018. Yo sabía del caso, no sabía O sea, de es como quién, nosotros, no sabía de que era, sabía del caso, pero no sabía que era un milagro es atribuido como a él. ahorita nosotros digamos, bueno, nosotros estamos pidiendo para que sea Salvador Montedio santo. Ujú, O sea, el valenciano sabe que existe una avenida que se llama Salvador Montes de sí, Oca y que de sí, sí, repente fue el segundo obispo de Valencia, pero sí, más nadie sabe quién fue Montes de Oca, que terminó en el exilio, lo mataron los nazis, o sea, nadie sabe eso. O muy poca gente lo sabe. claro. O en mi pueblo, o sea, Monseñor Sisto Sosa, fundador de las hermanitas estas de Madre Candelaria, de Tinaco para el cielo, pero la gente como que no sabe ni quién es. Claro. Bueno, porque no es una cuestión Y de así cualquier popularidad, es cantidad una de cuestión de gente, reconocimiento no, Es que pero, de no, no vida. tiene, no tienes que pero darle a eso porque estás hablando de Venezuela, volvemos al pero tema de lo privado, Ujú, del culto privado que exacto. la gente le debe a esa persona o le hace a esa persona que cree que tiene una vida ejemplar y que puede interceder Claro. por él ante Dios. Iba a decir que no tienes que ir tan lejos. El mismo Padre León es un perfecto exacto. ejemplo de eso. Sí, Porque estemos claros, fuera de ciertos círculos, el Padre León es un completo sí, desconocido. sí, sí. ¿Quién lo Exacto, lo conoce? Pues conocemos nosotros y nosotros ya. lo conocemos. Mira, yo me iría, Exacto, porque es Bueno, nuestro fundador y lo y lo conoce los que la estudian gente. y los que estudian ese tipo de cosas porque es el único que Exacto, está declarado exacto, que tiene decreto de canonización sine die. exactamente. yo me Exacto. iría, Y yo me iría un poco más allá porque ustedes yo no sé si se acuerdan de Teófila, que era la sacristana de la parroquia San Miguel, chiquitica, bajita ella, una viejita. Eulalia, Eulalia, sí, Eulalia. Eulalia. Buena Eulalia. lengua, buena lengua. Eulalia. Eulalia,
para mí Eulalia era un ejemplo de santidad. Era una mujer, Una santa. Claro. una santa, Sí, tal cual. exacto. O el señor, Eh, Ujú, o el ujú. señor, o el señor Enrique, o el el señor señor de la Enrique muleta. también. El señor Enrique era, O sea, el señor mira, Enrique para mí era un ejemplo de santidad. Ujú. cuando me Un dieron señor que, ah, cuando yo hice los votos de la, ¿cómo se llama? De la unción de los enfermos. Y yo salía, ajá, yo iba por el barrio, para hacer unción yo me acuerdo, yo hablaba con el señor Enrique. El señor Enrique en una pierna iba, subía y bajaba todo el cerro, o sea, el todo el cerro. cementerio, de arriba a abajo. Yo iba en lo plano y me tardaba un día nada más en visitar como 10 enfermos. Ese hombre viaja y ese hombre lo conocía todo el mundo, pero es que son esos casos, y yo de hecho creo habérselo dicho en algún momento, estaba hablando con él y recuerdo haberle dicho, hablando precisamente del tema de los santos, y le digo, lo que tú haces es una vida de santidad, lo que tú haces es un ejemplo de santidad. Esto es lo que es ser santo. Creo que a Eulalia se lo dije también alguna vez. Eulalia casi me dio una cachetada y me Bueno, dijo que no se haga si esto, pero volviendo de repente a lo nuestro, o sea, nuestra querida Esther de feliz memoria, Esther, sí, ella cada vez que uno iba a presentar un examen, ella le decía, voy a rezar por ti, querido, y prendía sí, una velita y rezaba para que tú salieras bien, y te preguntaba, ¿cómo te fue en el examen? sí, 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 O sea, Esther, una sí. mujer con una fe tan, tan Muy noble, popular, con todas muy, sus o sea, limitaciones, sí, pero tan sí, noble, sí, pero sí. muy natural. O sea, voy Y a de presentar corazón. yo voy a rezar por ti, querido. Sí. Para lo que, bueno, ustedes, por supuesto, Es el ejemplo ustedes que de no, la gente que intercede por ti. exacto. Ustedes que no, que por supuesto no conocen esto, Esther era la cocinera del seminario mayor, el seminario del teologado en Caracas, donde nosotros tres estuvimos, y Esther, no solamente era la cocinera, Esther era parte de la familia, era parte del seminario, y una mujer muy humilde, una mujer que, este, de una educación muy mínima, pero de un corazón muy grande, y que desde esas precisamente, y de eso se trata, de esos pequeños detalles de santidad, de esos pequeños detalles de intercesión, desde mi puesto, desde mi sitio, yo estoy eh, tratando de, no decir que de comunicar a Dios contigo, sino de comunicarme a Dios por ti, de ser parte de tu proceso, de ser parte de tu proceso de fe. A nosotros como seminaristas, nos pasó todo el tiempo, nos pasaba todo el tiempo, de la gente que rezaba por las vocaciones y que reza por las vocaciones, de la gente que rezaba por los seminaristas, entre que rezaba quizás en particular por nosotros, pero quizás en general por otros, por las vocaciones de la iglesia. Todo esto es la comunión de los santos, y todo esto es, aquí es donde entra todo este tema de la iglesia como un solo cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo, tanto nosotros que estamos en este plano, como la gente le gusta llamar ahora, o que estamos en este tipo de vida, y aquellos que han llegado a la vida eterna. Vivimos también en comunión, en comunidad. De eso se trata precisamente este tema de la santidad. No es que se trata de levantar efigies y nuevas, y que ahora hay que adorar, que no es adorar, pero bueno, o sea, ahora hay que tener a estos santos, a la hermana Rediles, a José Gregorio Hernández, como que si fueran algo que está demasiado allá, demasiado afuera, sino que son precisamente un ejemplo. De eso se Pero trata es el que tema del reconocimiento de la la vida de santidad. José Gregorio es una vida de cotidianidad, o sea, Es un una hombre que vida de se cotidianidad. levantaba, iba a misa, atendía su práctica profesional, daba clases, regresaba, le daba tiempo para ir a hacer oración, para atender a los demás. O sea, una vida normal, o sea, Sí. lo puede hacer cualquiera. O Fíjate sea, que José Gregorio desde su Hernández ser trató de ser laico, cura, trató de vive- entrar al vive- seminario 2 veces, pero no pudo, pues se enfermó sí, y no pudo, pero trató, pues, pero pero bueno, vivió una vida normal. pero es una vida normal, y es eso. Es que ese es el tema, ese es el tema el reconocimiento de la santidad, porque de nuevo no es una certificación, es reconocer que alguien ha vivido una vida santa. Y una vida santa no significa que es una vida 100% correcta, o sea que todos cometemos pecados, todos somos pecadores. Este, pero es
lo que hacemos con eso, lo que Lo que pasa hacemos es que con la nuestra gente cree vida, que un santo en vida es alguien que suda es agua bendita y su no. agua bendita. Ahora, lo que te decía ahora, o sea, por este tema hay cierta magia alineada con esto. Ahora que la gente va a la fuente donde están la estatua de José Gregorio Hernández y van a recoger agua porque creen que es agua bendita, porque ahora José Gregorio, eh, que no es un tema de magia, es un tema mucho más cercano a nuestra vida cotidiana y es un tema mucho más cercano a las opciones que tenemos en nuestra vida y qué decidimos hacer con ellas. Si decidimos hacer, o sea, hacer lo mejor que podemos con nuestra vida o simplemente no hacerlo. Y es en esto yo creo que es lo importante de este tema de la canonización. No se trata de ahora decir, bueno, ok, tenemos dos santos como si eso fuera un pin nuevo que, o sea, aquí, Venezuela, sino decir, tenemos dos ejemplos de vida de gente cercana. O sea, todavía hay gente viva que hoy día que fueron estudiantes de la hermana Rediles, este, muy viejitos, pero fueron, este, y que vivieron esa Es que Carmen directamente Redines murió en el año en 77. 77, sí. Entonces, o sea, Gente que la 6 años conoció. después que yo nací, o sea, y hay gente, o sea, hay gente que que vivió de cerca ese testimonio de fe, que está viviendo hoy día de cerca el testimonio de fe de otros santos, que quizás no están canonizados, pero que están viviendo el testimonio de fe de su santidad. Y es ¿Sí? reconocer eso y Lo que hacer pasa es que eso en lo propio. los santos están en medio de nosotros. Exacto. Un poco lo que decía Pablo en 1 Corintios. Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No porque me imiten a mí, sino porque imiten la vida de Cristo que yo estoy tratando de imitar.